Se nos cuenta que el mundo está controlado por una loca religión mientras vemos a un sacerdote arder en llamas, pero que no es afectado por ellas y dice que es un milagro de su dios Yamanus, por lo que nadie puede lastimarlo. Cuando entonces alguien le pregunta si es en serio y vemos que es la prota quien cae sobre él y lo golpea, la gente dice que es el satán que ataca a las iglesias llamado Ugly Hood y se burla de su apariencia en vez de huir. Cuando el sacerdote despierta y la ataca con sus tentáculos, pero no le pasa nada y dice que su misa solo era un show, por lo que se quita la capucha y llama al sacerdote extraterrestre mientras le dice que vaya por ella. Los estudiantes de una escuela hablan sobre la prota, quien dicen que es inmune a las balas y tiene capacidades sobrehumanas, cuando de pronto alguien con capucha llega al salón y vemos que se trata de la prota, quien dice que siempre llega tarde. Las clases comienzan y se nos cuenta que Yamanus es el dios que bajó al mundo y les regaló a los humanos la tecnología. Él creó una jerarquía para que los creyentes pudieran mejorar su calidad social, y vemos a su madre que está a punto de revelar que en realidad es Yamanus, cuando el maestro llama a la prota y la golpea con una tiza por no prestar atención. Él le dice que una clase D como ella seguro se volverá terrorista como Ugly Hood. Ella le dice que es jodido, por lo que el maestro responde que si no sabe ser agradecida mejor vuelva a casa, así que toma sus cosas y se va. Pero cuando sale se encuentra que en la televisión están diciendo que un grupo llamado el Squad se formó para atrapar a Ugly Hood. Ella los llama aliens, pero otro estudiante la corrige y dice que eso es cosa de niños y si la escuchan decirlo la llamarán loca. El líder del Squad dice que ellos atraparán a Ugly Hood, por lo que un periodista pregunta cómo lo harán y él dice que simplemente arrestarán a todos los de la clase baja para encontrarlo, y de pronto vemos que arrestaron a la prota de camino a su casa solo por usar un abrigo con capucha, ser de clase baja y además fea, por lo que ella los llama aliens y estos se ofenden. Entonces el líder dice que la forma de atrapar a Ugly Hood es disparándole a la prota, pues el terrorista es inmune a las balas, pero cuando dispara le da a uno de los suyos y culpa a la prota por moverse. Ella le dice que no le dispare o lo lamentará, pero el alien no escucha y lo hace, y entonces vemos que la prota atrapó la bala con los dientes, por lo que el líder les dice a sus hombres que la maten, mientras le revela a la prota que ya mató a 5 personas, lo que la enfurece, y mientras los saca volando a todos con su poder, nos dice que hay extraterrestres por todas partes, y lo sabe porque ella es uno de ellos. Así que su capucha se convierte en la de Ugly Hood y les pregunta cómo se atreven a atacarla mientras estaba transformándose. Al día siguiente en la escuela se da la noticia de que el Squad fue atacado por Ugly Hood, mientras la prota recuerda que su madre le contaba sobre los extraterrestres y conspiraciones que los involucraban, oponiéndose a Yamanus y viviendo la vida emocionante que quería, pero fue esa emoción la que causó su muerte cuando la prota solo tenía 15 años. Y vemos que unos sacerdotes le dicen que se suicidó porque le avergonzaba ser de clase baja, a lo que la prota responde que mienten, pues ella estaba orgullosa de su clase y durante un momento del funeral le dio sed, por lo que bebió de una botella con el símbolo de la iglesia que resultó ser el santo vino para un bautizo, el cual solo beben los clérigos, y provocó un caos porque estos se dieron cuenta de que desapareció y el obispo les ordenó encontrarlos o los mataría. Entonces se nos cuenta que el vino provoca varios cambios en el cuerpo humanito, en donde la víctima se encuentra con una entidad y al final es poseída en cuerpo y mente por esta, y vemos que un ente poseyó a la prota. En eso los clérigos se encuentran y dicen que la matarán, por lo que la entidad intenta negociar con ellos, pero al no ceder los termina matando. La entidad está por irse cuando la prota dentro de su mente lo detiene y la entidad se sorprende porque creyó ya haber tomado el control, así que se presenta ante ella como Ariel, un alien parásito que dice ser el nuevo dueño del cuerpo, lo que le confirma a la prota que su madre tenía razón sobre su existencia, por lo que ahora que sabe la verdad no puede desaparecer. Entonces Ariel le propone luchar para decidir quién se queda con el cuerpo y la prota acepta. Ariel se muestra confiado cuando de pronto la prota lo alcanza y de un golpe lo hace desaparecer. Ahí regresamos al presente, donde vemos que al perder, Ariel se convirtió en compañero de la prota. Luego vemos que el cardenal de la iglesia reprende a los obispos por el fracaso del Squad en capturar a la prota, donde asesina a uno de ellos por hablar de más, y dice que tienen una semana para atraparla y hacer de ella un ejemplo para los ciudadanos que piensen en rebelarse. La prota le pide a Ariel que no se le aparezca, pues solo ella puede verla, y por hablar con ella, la gente piensa que está loca. Pero entonces los estudiantes hablan de que los miembros del Squad que sobrevivieron lograron ver la cara de Ugly Hood. En un cambio de escena, vemos a los obispos que van a interrogar a uno de ellos, pero todo lo que les dice es que una chica que lleva una capucha, pues todos los terrestres se ven iguales y no identificó su rostro, por lo que les preguntan a otros sobrevivientes, pero todos les responden lo mismo, pues al ser alienígenas todos los humanos les parecen
parecen igualitos, así que al final arman un montaje que casi no parece humano con las pocas descripciones de los testigos y publican el cartel de Se Busca, el cual la prota encuentra por la calle y le parece tan fea que piensa en entregarse solo para que corrijan su apariencia, aunque Ariel dice que al menos así tienen menos posibilidades de ser capturada. De pronto, el cardenal asiste al hospital donde están los testigos y le pregunta sobre más características aparte de las del retrato del cartel de Se Busca, lo que los pone nerviosos y uno de ellos dice que no pudieron ver más, por lo que el cardenal lo parte por la mitad. Este le pregunta a otro miembro, quien le pide más tiempo para pensar, pero es asesinado al igual que el tercer sobreviviente. Entonces llega con el último que piensa que debe recordar algo y antes de que lo maten consigue decir que ella era una clase D y que bajo la capucha vestía un uniforme escolar, por lo que sospecha que es un estudiante de secundaria. El cardenal agradece la información, pero a pesar de las súplicas de piedad lo asesina también y dice que subestimaron a la prota, por lo que a partir de ese momento lo harán a su modo y ya tiene una sospecha. Una vez su superior se va, los obispos dicen que deben reclutar nuevos miembros para rearmar el squad, pero temen por los métodos del cardenal. Al día siguiente en clase, el maestro anuncia la llegada de una nueva estudiante transferida y cuando le pide que pase ven que su clase es sacerdote y se trata de la hija del cardenal, quien les dice que se callen y que su nombre es Sarah Greensmill, quien fue transferida porque en su antigua escuela eran unos idiotas retrasados. Se nos cuenta que todos los estudiantes insultaron a Sarah y sus mentes, aunque hubo secciones como la prota y una chica llamada Julia Martín, también de clase D. El maestro le dice a la chica que se siente junto a la prota y Ariel menciona que su presencia implica que la iglesia está tramando algo, por lo que la prota debería ignorar a la nueva y cuando hacen contacto visual, la prota lucha por ignorarla. Durante el receso una chica choca con Julia y se disculpa, pero su amiga le dice que no lo haga porque su hermano es un sin nombre. Ahí se nos cuenta sobre el sistema de clases que rige el mundo, que es determinado por cuánto dinero las personas ofrecen a la iglesia y según tu lealtad a la misma puedes subir o bajar de clase, siendo las clases altas papá, cardenal, obispo y sacerdote, y las clases bajas A, B, C y D donde se encuentra la prota, pero hay una clase incluso debajo de ella que son los sin nombre, a los que ni siquiera se les trata como humanos. En eso vemos a uno de estos que escapó del campo de concentración, quien dice que no merece morir solo por hacer una broma en internet, pero en eso un obispo da una orden y la policía explota el collar en el cuello del preso. Ahí se nos explica que cualquiera que cometa herejía contra Yamanus es degradado a sin nombre y aparte de ser encarcelado en un campo de concentración es obligado a llevar un collar bomba. Ahí vemos que Sarah y su grupo ven la noticia del sin nombre que intentó escapar y dicen que hicieron un buen trabajo, pero ella dice que no, pues debieron matarlos a todos junto con sus familias y le pregunta a Julia si está equivocada, pues su hermano es un sin nombre. Ahí una sacerdote le informa al obispo Maya Shadu que el cardenal envió a su hija al instituto para investigar a Ugly Hood y el obispo dice que no es bueno pues fue su niñera y dice que ella está loca porque le encanta acosar a las clases bajas. Entonces vemos que Julia le dice a Sarah que se disculpe, pero ella solo sigue burlándose de su hermano y dice que debería suicidarse, por lo que Julia se enfurece y la golpea. La prota regresa al salón cuando ve que hay una multitud afuera y al entrar descubre que Sarah está golpeando a Julia. Los demás alumnos no hacen nada, aunque piensan que es demasiado y Ariel le advierte a la prota que no le conviene intervenir por más que esté enfadada, pues ni siquiera es su amiga y mezclarse con alguien relacionado con la iglesia no es lo correcto. Cuando de pronto la prota detiene el brazo de Sarah, la chica le ordena que la suelte y le pregunta si está sorda porque la prota no le responde, pero ella dice que escucha perfectamente y le pregunta si es divertido jugar de esa manera y que deberían parar ahí. Debido a que el anterior squad fue eliminado, los obispos prepararon un concurso llamado Yamanus Got Talent con el objetivo de encontrar nuevos miembros para el escuadrón y el primer concursante es un chico llamado Diasa Zenon, cuyo único poder es poner vibración en su voz cuando canta. Regresamos con la prota donde Sarah la insulta y le reta a golpearla cuando ella intenta controlarse para no hacerlo, pues con su fuerza sobrehumana podría matarla y causar un desastre, así que la deja ir, pero entonces Sarah la golpea. Sin embargo, el golpe no le hace nada, así que Ariel le recuerda que debe voltear la cabeza para disimular, pero ella lo hace del lado contrario, así que Sarah vuelve a golpearla múltiples veces y la prota reacciona del lado contrario en cada ocasión, por lo que Sarah piensa que no se siente como si la estuviera golpeando y los estudiantes piensan lo mismo, así que la chica le da un puñetazo, pero la prota lo detiene con la cabeza y le dice que deje de molestar a Julia si no quiere morir, lo cual asusta a Sarah, quien se va mientras le dice que algún día le pateará el trasero. La prota y Julia van al baño a limpiarse y la chica le agradece a la prota por la ayuda, pues está acostumbrada a que le molesten por su hermano sin nombre.
nombre, pero en esta ocasión explotó. La prota le dice que no lo sabía, así que comienza a hacerle un montón de preguntas sobre su hermano, lo cual la hace sospechar y le pregunta si solo la ayudó porque quería saber eso. Y cuando le dice que no, Julia le responde que no quiere hablar sobre ello y se va, por lo que Ariel regaña a la prota por haber sido tan insensible. En un cambio de escena, vemos que Maya le da la misión al nuevo squad de arrestar a todos los de clase D sospechosos, por lo que salen a las calles y comienzan su labor. Diasa detiene a un ciudadano por caminar de forma sospechosa y este se resiste hasta que le muestra que es el jefe del squad y le dice que lo siga porque es sospechoso de ser Ugly Hood. El chico dice que ni siquiera se parece, pero Diasa le responde que todos los de clase D serán arrestados y vemos que todo el squad se encuentra arrestando gente por la calle, mientras dicen que según la iglesia los clase D no son ciudadanos. Volvemos a la escuela donde Sera y la prota se encuentran de nuevo y Ariel le dice a la prota que debe disculparse, pero la rubia se sienta lejos de ella. En eso la prota recibe una llamada de su padre, quien le pregunta si está bien y que no salga de la escuela, pues están arrestando a todos los de clase D. Momentos después vemos que los metieron a todos en un gran almacén y los obispos se sorprenden porque no hubiera una sola noticia al respecto, aunque sucedió en plena calle. Mientras hablan, un obispo le advierte a su compañero que vigile sus espaldas cuando de pronto un chico aparece y lo noquea tomando sus vestimentas, mientras avisa que completó la infiltración. Regresamos con la prota, quien piensa que lentamente se convierte más en una molestia que en una salvadora, por lo que no puede ignorar las clases D siendo arrestados y parte para ayudarlos. Un obispo llamado Abel felicita al squad por su trabajo y les dice que maten a todo el que intente escapar, mientras reflexiona que hicieron una tarea que hubiera necesitado cientos de hombres y le encanta que trataran tan rudo a los sospechosos. Abel sale y hace que el squad se disculpe con la gente por arrestarlos, para luego decir que si Ugly Hood se entrega en ese instante, dejará que todo el mundo se vaya a salvo y le dará 10 segundos para rendirse. Ahí vemos a la prota que pide permiso para salir temprano, pero la maestra que está a cargo se lo niega y dice que es la profesora sustituta llamada Sem Froud. La prota lo intenta de nuevo, pero Sem no cede ante sus mentiras y le dice que si vuelve a infringir las reglas le avisará a su padre. Entonces la prota dice que esta vez es una emergencia, pero cuando Sem le pregunta cuál es, ella no responde, pues no puede decir la verdad. Así que la profesora le dice que regrese a clase, por lo que vemos que llena de frustración lo hace. Abel comienza la cuenta regresiva, pero ningún ciudadano levanta la mano y Ariel le dice a la prota que estarán a salvo porque no están relacionados. Abel termina la cuenta atrás cuando uno de los ciudadanos se levanta reclamando por tenerlos ahí sin sentido, por lo que el obispo le dispara en el brazo por terminar con su paciencia y dice que hay dos verdades sobre Ugly Hood, una que es una clase D y otra que es inmune a las balas, así que lo que harán para encontrarlo es disparar a todos los de clase D, lo cual los aterroriza, pero Abel les dice que es una broma pues no van a matarlos, solo les dispararán y luego serán curados por su sacerdote, y dice que la situación es muy desafortunada pues por culpa de Ugly Hood toda esa gente debe resultar herida. Entonces vemos a la prota salir del salón y se encuentran con Zen en el pasillo, quien le pregunta a dónde va si la clase aún no termina, pero la prota solo le dice que se va porque tiene trabajo que hacer. Así que Zen llama al papá de la prota y le informa que se fue. Ahí se nos cuenta que 30 minutos atrás la prota habló con Julia y la chica le dijo que no se preocupara pues alguien irá a salvarlos. Ella se refería a alguien más, pero se excusa diciendo que lo hará Ugly Hood, que debe sentir remordimiento porque todo es su culpa. Y vemos que la prota decidió saltarse las clases para eliminar ese sentimiento. En el almacén, los de la iglesia se preguntan si realmente Ugly Hood morderá el cebo y dicen que Abel lo está disfrutando demasiado, mientras este le dice a la gente que solo lo tomen como una vacuna en el brazo. El sacerdote termina de curar al ciudadano, quien lo aleja porque es uno de ellos. Abel lo elogia por haberlo curado tan rápido y el sacerdote dice que solo era un rasguño, cuando el obispo recuerda que no le ordenó que lo curara, así que le pregunta por qué corrió a ayudarlo, pero este no responde, por lo que el obispo le pide que se quite la máscara para ver su rostro, pero cuando el sacerdote lo hace, la arroja hacia el techo y de pronto aparece una chica detrás del obispo que lo patea por la espalda. Los de la iglesia en el centro de control dicen que es Ugly Hood, pero Maya dice que no, pues ve los collares bomba en sus cuellos y se da cuenta de que son sin nombres. Una de las paredes del almacén explota y más sujetos enmascarados aparecen diciéndoles a los de clase D que corran y vayan a casa. La gente comienza a escapar, por lo que Maya le ordena al squad que los enfrenten, cuando de pronto estos son noqueados por dados soníferos disparados por un francotirador que uno a uno acaba con los aliens. Maya le ordena a Diasa que actúe, pero este se queda quieto al igual que el resto de sacerdotes. Los clase D terminan de huir, por lo que los enmascarados cantan victoria y dicen que es la primera vez que se adelantan a Ugly Hood, cuando de pronto una explosión los hace ponerse a cubierto y Abel aparece detrás de uno de ellos, amenazando que si hacen el mínimo movimiento le romperán el cuello. En
eso la prota finalmente encuentra el almacén e intenta hacer una entrada frente a la gente, pero ellos solo la ignoran. Dentro, Abel se burla de la organización de la iglesia, pues dice que los miembros del squad son una vergüenza, que su jefe está quieto sin hacer nada, y unos simples sin nombre los pusieron en dificultades, por lo que está sumamente enfadado y tras perder la paciencia, les dice que ninguno de ellos saldrá de allí con vida. El francotirador intenta dispararle, pero el obispo destruye su máscara desde la distancia, preguntándole si piensa que será más rápido en dispararle que él en hacerlos volar, por lo que debe quedarse quieto igual que sus compañeros. Entonces uno de ellos levanta las manos para que lo deje ir, pero este cumple su palabra destruyendo el collar de su rehén para que explote. Sin embargo, este no lo hace y los enmascarados se burlan de que se lo creyera, cuando de pronto el rehén se libera y golpea a Abel en la cara. Sus compañeros lo elogian por el movimiento cuando de pronto Abel se recupera y lo estrella contra el techo, mientras les dice que esperaba más de ellos y que alaba su valentía, pero que si no los mata la bomba en sus collares, entonces lo hará a él. Maya observa la batalla y debido a que los enmascarados tienen poderes, sospecha que bebieran del vino sagrado, así que le pide a su asistente que busque sus números de prisionero, pero descubre que los 5 fueron ejecutados hace 6 años. Entonces Diasa le dice a Abel que, mientras él lucha con los sin nombre, él peleará contra Ugly Hood, pero Abel le dice que tampoco dejará que los del squad salgan con vida por su fracaso, en especial el que no hizo nada. Diasa argumenta que fue porque su misión es capturar a Ugly Hood, no disparar a civiles inocentes, pero esto solo le da gracia a Abel, quien le dice que los clase D no le agradecerán ese acto. Cuando vemos que la prota llega al almacén y se acerca a Abel por la espalda, hasta que lo tiene justo enfrente y le da un golpe en la cabeza. Abel se sorprende porque no notó su presencia e intenta golpear a la prota, pero ella detiene y esquiva sus golpes, y a pesar de que admite que es fuerte, dice que ella lo es más, por lo que de un puñetazo lo estrella contra el muro. La prota comienza a elogiar a los sin nombre cuando de pronto algo la saca volando del almacén y vemos que se trata de Diasa, quien le dice que morirá hoy. Ella se pregunta qué poder fue ese y Ariel le dice que fue telequinesis, por lo que será una pelea dura. Ahí vemos a un estudiante llamado Nathan que trabaja en una tienda y desea que la destruyan para poder irse a casita, cuando de pronto la prota se estrella y la destruye. Nathan intenta reportarla a las autoridades, pero la tienda se colapsa y la prota lo salva del derrumbe mientras se pregunta si tiene que pagar por eso. Ella vuelve a la pelea y cuando se va, Nathan piensa sonrojado que ella es muy increíble. Mientras se lanza hacia él, la prota le exige a Diasa que pague por la tienda que destruyó, pero este le dice que no quiere y la estrella de nuevo contra el piso. Ella le dice que él es más peligroso por poner en peligro a los civiles, pero él la golpea una y otra vez contra el suelo sin ningún respeto, aunque ella dice ser un año mayor. La prota se da cuenta de que no podrá atacarlos si sigue ahí, pero cuando ve al lado encuentra una solución. Abel se disculpa por perder en cuanto despierta y se da cuenta de que los sin nombre escaparon, además de que Maya le informa que Diasa está enfrentando a la prota, por lo que lo regaña por bajar la guardia y dicen que tienen que hablar de los sin nombre, pues es la primera vez que humanos ejecutados vuelven vivos. Diasa arroja a la prota hacia un bosque y esta deja de moverse, por lo que planea rematarla, pero cuando intenta moverla dice que es demasiado pesada y vemos que la prota se agarró a las raíces de los árboles. Diasa decide atacarla con piedras entonces, pero a ella no le afecta ni se burla diciendo que le está dando un masaje en la cabeza. El chico sabe que si se acerca perderá, por lo que intenta hacer que la prota suelte los árboles moviendo sus dedos, pero no lo logra en absoluto y la llama un monstruo, cuando de pronto ve que sus pensamientos lo hicieron perder la concentración y deja caer a la prota porque usó mucho poder, lo cual ella aprovecha para acercarse y golpearlo, pero no parece haberle hecho daño y entiende que usó telequinesis para protegerse, así que lo intenta de nuevo. En un cambio de escena, la profesora Zen llega a dar clase al salón de la prota, pero tiene demasiada pereza, así que les dice a los alumnos que pueden irse, lo que los hace estallar en felicidad y le piden que sea su tutora para siempre. En las noticias informan que la pelea entre Diasa y la prota está causando daños, por lo que recomiendan a los ciudadanos no salir hasta que ella sea capturada. Ahí Zen dice que la prota no es de las que se irían de repente de la escuela, por lo que se pregunta qué está pasando. Ahí otra maestra le pregunta si ya se va y sobre su coche nuevo, el cual Zen dice que nombró Super Saiyan, y la maestra le pide que tenga cuidado por la pelea de Ugly Hood, a lo que Zen responde que no tiene miedo, pues si lo encuentra le dará una paliza. Diasa resiste más de lo que la prota imaginó, por lo que planea terminarlo de un golpe cuando este comienza a brillar. Ahí vemos que Zen está por entrar en su coche cuando la prota le cae encima. Diasa y ella deciden terminar la pelea por el momento, así que la chica voltea y se encuentra a la profesora, por lo que huye y promete en su mente ser buena de ahora en adelante. Zen le cuenta a la prota que su auto nuevo murió a manos de Ugly Hood, por lo que le dice que van a atraparlo, ya que con la recompensa podrán comprar otro, y si la ayuda promete concederle cualquier
cualquier deseo posible con dinero. La prota entiende lo que dice, pero le pregunta cómo piensa atraparlo. Entonces Zen le cuenta que ha estado investigando y debido a que la hora de su aparición coincide con el horario de entrada y salida de los estudiantes, ella tiene una buena oportunidad de atraparlo, y lo único que tiene que hacer es llamarla a ella antes que a la policía para que así pueda golpearlo. En un cambio de escena, el cardenal interroga a Diasa por dejar a la prota huir y este admite que simplemente huyó, así que el cardenal le pregunta si obtuvo alguna información de ella, pero solo dice que es muy problemática, así que el cardenal se dispone a asesinarlo, cuando Diasa lo detiene con sus poderes y revela que la prota tiene 17 años, que bloquear el ataque sorprende a los obispos y al cardenal, quienes le preguntan si la información es correcta, y el chico dice que sí, y cuenta su conversación con la prota sobre la edad, por lo que el cardenal queda complacido y lo deja ir, y en los pasillos, Maya le advierte que debe aprender a hablar correctamente el idioma terrestre para referirse a sus superiores. En una locación desconocida, el grupo de Sin Nombre ve las noticias del incidente con los clase D, quienes critican a la televisión por mentir sobre lo que pasó tan descaradamente, pero ya que lograron su objetivo por el momento, eso no es importante. En eso vemos que Sera y su grupo encuentran a Julia hablando por teléfono con su hermano, cuando de pronto le deja de responder y vemos que Sera la está ahorcando, pero la chica de pelo rosa disimula y no la delata, diciendo que se tiene que ir porque sonó la campana. Ahí, Sera le dice que ella solo está yendo normalmente a la escuela como si nada pasara, cuando los sin nombre están aterrorizando a las iglesias, por lo que le pregunta si no siente culpa de cómo está el mundo al tener a un sin nombre en su familia, y si no es una hija de Satán igual que su hermano. Las chicas se burlan de Julia y Sera le pregunta por qué no responde. Ahí, ella recuerda todas las veces que la discriminaron por ese tema, y le dice a Sera que es una cobarde, pues que sea hija de Satán debe darles tanto miedo que quieren acosarla, lo cual enfurece a Sera, quien estrella a la chica contra la cabina y se prepara para golpearla para que aprenda cuál es su lugar. Cuando la profesora Zen aparece y les dice que paren, ella amenaza a Sera con reportarla, pero esta dice que quien saldrá de la escuela será la profesora, por lo que entiende que se trata de la hija del cardenal. Sera le dice que ahora la deje, pues lo que pasa no es su incumbencia, pero Zen le dice que sí lo es, pues su trabajo es atrapar basuras como ella, además de que está provocando problemas en su zona privada para fumar. Sera no se rinde y dice que está rogando perder su trabajo, pero su amiga le pide irse, pues Zen tiene fama de estar loca, y vemos que la atrapó fumando, por lo que la castigó cultivando en una plantación de tabaco, por lo que consiguen que Sera se rinda y se van, mientras Zen le saca el dedo de en medio. Julia le agradece a la profesora y ella le pide que le avise cuando la vuelvan a molestar, pero Julia dice que no puede ayudarla, pues todos los demás solo vuelven peor la situación cuando se defiende, así que no puede hacer nada y le pide que no se preocupe por ella, pues también hizo algo mal, que fue golpearla, pero la profesora dice que es algo normal y que si hubiera sido ella no hubiera hecho solo eso para desquitarse, por lo que su reacción es incluso generosa, y aunque no puede ayudarla de forma importante, le dice que no hizo nada malo. Entonces vemos el momento en el que la iglesia se lleva al hermano de la chica, quien le pide que no deje que eso la desanime, pues no hicieron nada malo, así que ella le agradece por ayudarla, cuando vemos que la llamada seguía activa, y todo el grupo de sin nombres estaban escuchando, por lo que preguntan quién eran esas perras. Ahí volvemos con la prota mientras camina en la calle, y Ariel le pregunta qué piensa hacer con Zen, pues se hace de más enemigos mientras más pasa el tiempo. Ella pregunta por qué debería preocuparle y Ariel le advierte que está demasiado confiada de su poder, por lo que alguien más fuerte podría llegar y derrotarla, pero ella lo ignora y le dice que tiene suficiente con los regaños de su padre, cuando de pronto alguien le pregunta qué tanto murmura para sí misma, y le dice que finalmente se encuentra mientras la llama Ugly Hood, y ven que se trata de un par de aliens que Ariel reconoce como miembros del primer squad, que como no lo oyen, la prota repite todo lo que él dice. Ella les pregunta por qué desaparecieron y no volvieron a la iglesia, a lo que responden que los matarán en cuanto regresen, así que no tienen razones para hacerlo. La prota entonces supone que están ahí para que los maten sin dolor antes de que la iglesia los encuentre, pero dicen que no es así, sino para darle información sobre la iglesia, empezando con que todos en ella son aliens, lo cual ella ya sabía. Ahí vemos a Yellow y a Diasa que se preparan para patrullar y el líder pregunta si prefiere la situación actual o cuando era refugiado espacial, a lo que su compañero responde que prefiere la actual, pues tiene un hogar donde comer y le gustan las terrícolas, y cuenta que ambos terminaron perdidos en el espacio por sus respectivas razones. Por ello, es preferible que la iglesia los ejecute a morir de hambre e incluso tienen la posibilidad de subir de clase. Sin embargo, aunque tiene razón, Diasa se pregunta por qué la iglesia le parece tan ominosa, y vemos que los alienígenas le contaron esto a la prota, que el squad fue formado por estos refugiados y por ello todos quieren unirse, pero es un trabajo donde pueden ser ejecutados. La prota les pregunta por qué la iglesia hace eso y le responden que es porque para
para ellos sus razas son solo mano de obra barata. La prota pregunta entonces por qué le cuentan eso, pero ellos contestan con otra pregunta, que es ¿por qué pelea? Y recordando a sus seres queridos, ella dice que es por una razón muy personal, lo cual agrada a los aliens, pues no lo hace por un bien mayor. Ellos le dicen que no les importa que destruya la iglesia, pues solo quieren seguir con sus vidas, pero vieron muchas cosas trabajando allí, así que quieren animarla y le ofrecen su ayuda a cambio de que no le revele sus identidades a la iglesia. Y luego se van no sin antes darle un folleto a la prota, que al verlo enfurece tanto a ella como a Ariel, y se disponen a matar a los de la iglesia en ese momento. Y vemos que es una plática para comentar la fealdad de Ugly Hood. Ahí vemos a un sacerdote dando una misa que le dice a los creyentes que no deben temer a la prota. En esto se encuentra Nathan, quien está arrepentido por haber idolatrado a la prota y dice que si lo engañan una vez más su fe se vendrá abajo, cuando de pronto llega la prota y les dice a todos que corran si no quieren morir. Luego vemos que las noticias anuncian el ataque de Ugly Hood y a Zen, que dice que ahora parece atacar cuando está aburrida, y se pone de pie feliz de que finalmente haya aparecido. La gente entra en pánico y un hombre agarra a Nathan del brazo para sacarlo de ahí, mientras este piensa que debe estar mal de la cabeza. El sacerdote se burla porque dice que cayó en su trampa, pero al ver que no es de alto rango, ella se va y le dice que lleve al obispo, cuando de pronto el sacerdote se lanza y le quita su capucha para tomarles fotos a su rostro, pero cuando observa mejor, ve que trae su propio cartel como máscara, lo que lo asusta tanto que se desmaya, y ya que no puede sacarle nada decide irse, pues la incomoda estar en la iglesia. Zen intenta contactar a la prota pero no responde, así que dice que lo hará por su cuenta. Luego vemos a esta descansar y beber agua cuando de pronto alguien la llama. Vemos que es Nathan con un palo, quien dice que su fe casi se desmorona de nuevo, pero ahora atrapará al demonio. Sin embargo, cuando la prota se muestra, Nathan explota diciendo que es su fan. Zen llega a la iglesia pero se da cuenta de que la conmoción ya pasó y cree que murió el sacerdote, así que se acerca y encuentra el teléfono con el que le tomó fotos a la prota y ve que se tomaron 12 minutos atrás, por lo que deduce que la prota sigue por ahí en alguna parte. Nathan se arrodilla y le pide a la chica su autógrafo, quien se pregunta qué está sucediendo, y Ariel y ella concluyen que solo es un chico raro, así que se disponen a irse, cuando Nathan le pide que espere, pues aunque todo el mundo dice que es fea, él se enamoró de su valentía y audacia cuando lo salvó antes, y que aunque todo el mundo diga que es Satán, para él es su héroe. El chico piensa que está cometiendo herejía por llamar héroe a una terrorista, pero dice que se siente bien decirlo y que son palabras que salieron contra su voluntad, por lo que piensa que ahora morirá por un terrorista. En eso se nos cuenta que, por su personalidad, la prota nunca tuvo amigos y su presencia era casi invisible, pero era tan flexible que eso no era un problema, pero que todos los humanos buscan llamar la atención, en especial un adolescente después de la pubertad, quien no podría dejar pasar una oportunidad así, por lo que la prota regresa, toma el cuaderno y le pregunta su nombre al chico, y cuando se lo da, ella dice que es un buen nombre, así que lo recordará, mientras Ariel la golpea y le pregunta qué está haciendo, pues es obvio que es una trampa, pero ella da el autógrafo igual cuando de pronto ve que alguien más los ve, y resulta ser Zen quien le dice que la encontró, lo cual aterroriza a la prota, quien suelta el cuaderno y sale corriendo con la profesora detrás de ella. La prota se pregunta por qué Zen está ahí y dice que si sigue corriendo no solo será un largo camino, sino que habrá daños de nuevo, por lo que se da la vuelta y decide enfrentarla sin lastimarla demasiado, además de permitir que le dé el primer golpe, pero cuando la profesora lo hace se da cuenta de que siente dolor y no puede detenerla, y piensa que eso no había pasado desde que bebió el vino sagrado, pues ni los golpes ni las balas la lastimaban, pero ahora la paliza le está doliendo. La prota queda aturdida en el piso y Zen dice que es más débil de lo que pensaba, y vemos que Ariel se pregunta lo mismo y si Zen era así de fuerte, pero dice que no, sino más bien el poder de la prota se debilitó por alguna razón durante un momento. Zen entonces le pregunta si verdaderamente es Ugly Hood, ya que cayó después de unos golpes, o si todo fue una mentira de la iglesia, o si se trata de un imitador, en cuyo caso mejor debe irse a casa. Pero si es real, entonces debe parar con el terrorismo, pues con ese poder solo va a terminar asesinado por la iglesia. Así que se da la vuelta y le dice que se vaya, pues ya vengó la muerte de su coche, lo cual sorprende a la prota, pues no va tras la recompensa ni llama a la policía, por lo que queda aliviada de que su identidad no haya sido expuesta. Pero en eso, Zen decide llamar a la prota para contarle que dejará de buscar a Ugly Hood, y el teléfono de la prota suena, por lo que la profesora regresa y le quita la capucha descubriendo que es la prota, a quien le pregunta qué está haciendo y si lo hizo por atención o dinero, cuando en eso compara el cartel de Se Busca con su rostro y la golpea, y dice que sabía que algo andaba mal, pues nunca se había encontrado a una persona que siguiera viva tras ser golpeada por ella, además de que Ugly Hood apareció cuando ella dejó la escuela, por lo que todas las pistas coinciden y concluye que debe ser la real. La prota dice que no lo
lo es, pero Zen la golpea de nuevo, pues incluso si no lo fuera, disfrazarse de terrorista dice que justifica golpearla, por lo que le pide de nuevo que le diga la verdad, pero la prota vuelve a mentir, y Zen le dice que es muy mal en ello y le pregunta si quiere ser como su madre, lo que enfurece a la prota y reactiva su poder, mientras le dice que no es de su incumbencia, y que no sabe cómo murió su madre ni por qué hace eso, así que debe callarse, y puede denunciarla si quiere, pues nunca será atrapada. Todo mientras su poder continúa aumentando, así que Zen la suelta y comienza a reírse, pues dice que debe estar muy segura si va a enfrentarse a la iglesia, y que se convirtió en la estudiante que le enseñó a ser. La prota le pregunta si no va a denunciarla y la profesora le dice que no, así que le pide que la siga pues tiene muchas cosas de que hablar. Ambas llegan a un parque y Zen le da una lata de alcohol a la prota, aunque es menor, pues dice que ya bebió el vino sagrado, y los poderes sobrenaturales solo existen en la gente que ha sido bautizada, que dicen que es un regalo divino, pero ella no cree que sea así, por lo que Ariel deduce que la profesora aún no se ha dado cuenta de que son parásitos alienígenas. Zen entonces le pregunta a la prota cómo tuvo el vino y ella le cuenta sobre el funeral de su madre, por lo que la profesora dice que son retrasados por administrar su vino de tan mala forma, así que la prota le pregunta por qué no la delató y Zen le cuenta que fue por 3 razones. La primera, porque no estaba segura de que fuera real; la segunda, porque se trataba de la prota; y la tercera, porque esperaba que Uglihut pudiera destruir a la iglesia. Y le recuerda sobre la gran limpieza 6 años atrás, donde miles de personas fueron asesinadas o degradadas a sin nombre, y donde la prota perdió a su madre y a su única amiga. Se dan cuenta que después de eso dejó de creer que Yamanus fuera un dios y que le partiría el cuello, por lo que la prota la calla. Zen le sugiere entonces que, aunque sabe que no la escuchará, deje el terrorismo, pues no puede con la iglesia sola, y será cuestión de tiempo para que su identidad sea descubierta. Y dice que lo sabe porque ella los enfrentó anteriormente, y dice que está por contarle un ultra secreto. En un cambio de escena, Maya interroga a Sera sobre si sería posible que Uglihut estuviera en su escuela, pero esta se queja de que la iglesia la esté usando para promover la violencia escolar, con el objetivo de provocar que el sentimiento de justicia de Uglihut lo haga salir, y dice que es una orden del cardenal, lo cual molesta a Sera, pues dice que la está usando como cebo para encontrar a la terrorista, pero termina aceptando. Y Maya le entrega algo para que esté segura en caso de que se encuentre con Uglihut. La prota despierta, pero hace su rutina completamente inexpresiva, por lo que Ariel le pregunta qué pasa y le advierte que llegará tarde, por lo que la prota decide usar sus poderes para llegar más rápido, mientras recuerda su conversación con Zen, en la que la profesora le reveló que fue una de las soldados durante la gran limpieza, lo que hace que la prota se estrelle con un edificio. Ella llega a la escuela, pero no pone atención a la clase, pues recuerda a Zen diciéndole que ella pudo ser responsable de convertir a su amiga en sin nombre, lo que la conmocionó tanto que no recuerda nada después, y está preocupada sobre qué debería hacer si vuelve a encontrarse a Zen. Ahí Sera observa a la prota mientras recuerda que le dijo a Maya que sospechaba de ella, pero al ver su mirada perdida se pregunta si realmente ella es la responsable del terror de la ciudad. Ariel entonces le avisa a la prota que una tiza vuela hacia ella y le da en la cabeza. El maestro la regaña porque una clase baja como ella no preste atención, cuando de pronto ven que atrapó la tiza con la boca y Sera dice que definitivamente no es ella. Tiempo después llegan unas chicas que le exigen que pague 100.000 wons de sus recargos, pero la prota argumenta que siempre los ha pagado, por lo que pregunta por qué la cifra es tan alta, por lo que la chica líder pregunta a la que lleva las cuentas si recibió tarifas de la prota y esta dice que no, así que preguntan si quieren hacerlas ver como timadoras. La prota dice que sí lo hizo y que pueden preguntarle a la representante estudiantil si no le creen, pero la chica dice que solo está inventando excusas porque es una clase D que no puede pagar, lo que hace que el resto de la clase piense lo mismo, y Ariel se da cuenta de que es debido a Sera que cambió el ambiente de la clase y que por ello la víctima de acoso cambió de Julia a la prota. La prota piensa que odia las discusiones porque nunca ha ganado una, por lo que siempre evita o termina en una pelea, pero debido a que bebió el vino podría matar a la chica, así que no puede pelear, pero tampoco tiene el talento para ganar la discusión, y Ariel le dice que debe decirles algo o seguirán viniendo, por lo que ella se disculpa y dice que está en quiebra, así que ellas se burlan aún más y comienzan a irse, pero Ariel dice que no puede seguir ignorándolo ya que comparten el mismo cuerpo, por lo que le dice a la prota que ahora repita todo lo que le diga, y ella detiene a las chicas preguntándoles qué es esa mierda. La líder pregunta si discutirá con una clase A cuando es su culpa no haber pagado, pero la prota le pregunta si tiene pruebas de ello. Ellas dicen que la chica que lleva las cuentas lo dijo, pero ella argumenta que de no haber pagado la hubieran buscado antes. Ella responde diciendo que todo es culpa de su comportamiento, pero la prota responde que ni eso ni su clase les da derecho a quitarle dinero y que lo único que hacen con ello es avergonzar a su propia clase, por lo que se equivocaron si creían que obtendrían dinero fácil de ella, ya que pagó todas sus deudas. Pero en eso Sera interviene y dice que solo está exagerando
pagando, pues además ella las maldijo primero y tampoco tiene pruebas de que sí pagó, así que Ariel piensa que debe tener cuidado para responderle tan cuidadosamente como pueda, pues está afiliada a la iglesia. El ambiente en el salón vuelve a cambiar en contra de la prota, quien no habla hasta que Ariel le diga, y esta continúa pensando en cómo contestar, pero cuando está por hacerlo, la representante estudiantil llega avisando que viene la profesora y pregunta qué está pasando, así que la prota le pregunta si tiene algún retraso, y ella dice que así es, pero solo de 1000 won, así que ella paga y les dice que era algo que podría haberse solucionado con una sola oración, por lo que Ariel la felicita por la frase y el salón entiende que todo era mentira. Mientras Sera recuerda la última vez que la prota la detuvo y la maldice, llega la hora del almuerzo y la prota se fija en que nunca ha visto a Julia comerlo, y Ariel dice que debe ser porque no tiene a nadie con quien hacerlo y le sugiere preguntarle de forma natural si quiere comer con ella, pero la prota se lo pregunta gritando, por lo que Julia le responde gritando también que si quiere. Ambas van al comedor, pero se preguntan qué deberían hacer, pues nunca han comido junto a otra persona, así que la prota intenta hacer conversación acerca de la comida, que es horrible, aunque tiene tanta hambre que comerá mucha, pero después de eso se hace un silencio incómodo. Ahí, Julia se disculpa con ella por no haberla ayudado cuando estaba peleando, a pesar de que la prota sí lo hiciera cuando ella estaba en problemas, pero la prota le dice que no debe disculparse, pues ella siempre le pareció genial por no callarse frente a los acosadores, lo cual le dio la confianza para hablar, así que no debe disculparse, pues no hizo nada malo, lo cual avergüenza a Julia, quien le pregunta por qué preguntó sobre su hermano y si quiere saber algo. La prota recuerda y dice que no es nada, pero Julia le advierte que más tarde no responderá, así que es su última oportunidad para hacerlo. La prota entonces le pregunta si sigue en contacto con su hermano, pero ella le cuenta que este fue arrestado y ejecutado durante la Gran Purga, por lo que la prota se golpea por ser tan insensible, pero en eso Julia le dice con señas que no murió, pero es un secreto. Pensaron que estaba muerto hasta que un día volvió sano y salvo, pero se detiene porque no puede contar más, y la prota se cuestiona si tiene relación con los sin nombre que se encontró antes. Ahí se nos explica que ese grupo está formado por los sin nombre que iban a ejecutar 6 años atrás, por lo que todos estaban solos y sin familia a excepción de Robbie, el hermano de Julia, el único con conexión con su familia, por lo que la existencia de Julia la convirtió en algo que tenían que proteger o incluso más, lo que hizo que cuando escucharon que la molestaban quisieran ir a la escuela a defenderla. Sin embargo, Jennifer los obliga a calmarse de un golpe y les recuerda que están haciendo esto para prevenir que cosas como esas sigan pasando. Entonces hablan sobre Uli Hood y consideran que la información que dice que es estudiante de instituto es acertada, y aunque no conocen sus motivos, deben tenerlo de su lado, por lo que intentarán que se una a ellos, pues aún son muy débiles para combatir a la iglesia. En un cambio de escena, una obispo llamada Olivia regresa y saluda a Maya y dice que la iglesia no parece funcionar sin ella, por lo que pregunta por Sera, ya que eran buenas amigas, pero la chica temblaba cada vez que veía a Olivia, cuando de pronto la obispo ataca un lugar en el suelo y dice que pensó que era algún bicho escabulléndose, y vemos que se trata de Abel, de quien Olivia se burla por haber sido vencido por Uli Hood y los sin nombre. Abel dice que pasó porque fue blando con ellos y se retan a pelear el uno contra el otro. Olivia ataca al chico, pero este se hace invisible y lleva del golpe hasta que Olivia lo descubre, pero Maya se cansa de la pelea y prende a ambos en llamas para que dejen de luchar, recalcando que deben obedecer sus órdenes cuando les dice y que deben centrarse en Uli Hood, sobre lo que Olivia dice que tiene una idea, pero Maya no la escucha porque ya tiene a Sera buscándola y confía más en ella que en Olivia, quien además le advierte que no se aparezca frente a la chica. Vemos a Abel preparar a un sacerdote para recibir el bautizo y la bendición de Yamanus, pero se cansa del ritual y dice que pueden saltárselo todo, así que solo le hace una pregunta sencilla y lo hace beber el vino, por lo que el sacerdote es poseído por un alien llamado Kim Max, con la habilidad de crecimiento, a quien le dice que recite los 8 mandamientos de Yamanus. La prota va tarde a la escuela de nuevo cuando en la calle se encuentra con la profesora Zen y le dice que suba porque ella también va tarde. La maestra intenta hacerle plática acerca de Uli Hood y la chica le dice que ambas compartieron sus mayores secretos, pero no sabe si pueda seguir conviviendo con ella, pues no le resulta tan fácil hablar y reír con una persona que provocó la muerte de amigos y familia, por lo que necesitará tiempo antes de confiar en ella de nuevo. Zen acepta que todo lo que dijo es correcto, así que no puede agregar nada, más que aclarar con seguridad que no está con la iglesia, pues rompió relaciones con ellos y nunca volverá a su lado, pero entiende que no confía en ella, y le ofrece hablar de nuevo cuando resuelva sus pensamientos. La prota entra al salón, pero se encuentra con que todos sospechan que ella puede ser Uli Hood, y Sera la molesta porque no llevó su sudadera con capucha, cuando en el altavoz comienzan a mencionar nombres para que vayan al auditorio, dentro de las cuales están la prota y Julia. Una vez allí, el maestro les dice que, debido a las noticias, Uli Hood podría estar entre ellos, así que de ahora en adelante todos tienen que ir al auditorio después de la escuela sin volver a casa en sus horas normales. Estudiando
allí hasta la noche para volver a casa bajo la supervisión de un maestro. Entonces un chico señala que dijeron que Ulihud era mujer y pregunta por qué entonces hay hombres también, y el maestro dice que es porque son clase D, así que quien no vaya o se escape será entregado a la policía. De camino al salón, los estudiantes se quejan de Ulihud y dicen que debería entregarse en vez de causarle problemas. Las chicas llegan al salón cuando ven que los demás les dejaron rocas en sus asientos, y Sera dice que es para que no se sientan solas, pues no tienen amigos y al menos ahora ya tienen lo suficientes para no aburrirse, lo cual enfada a la prota. Sin embargo, logra reprimir su ira y le pregunta a Sera si realmente salió a las calles a agarrar rocas para eso. Ella dice que la clase ayudó un poco, pues hay muchas más personas que la odian de lo que cree, y que si sigue jugando a pesar de su clase solo seguirá obteniendo más enemigos, y le arroja una piedra que la prota atrapa fácilmente. La prota le dice que debería ir a un hospital psiquiátrico, pero Sera le explica que toda la gente la odia porque su clase no necesita mantener actos de fe, por lo que viven sin fe y sin dedicación, a diferencia de las clases de arriba, igual que una roca en la calle, y es insultante que aún así busque obtener el mismo trato que las clases que van a la iglesia. Cuando la representante de clase las detiene porque el profesor llegará pronto, y Sera desiste de su ataque mientras le dice a la prota y a Julia que también se sienten. Después de clase, la representante se disculpa con ellas por no haber podido detener a las que pusieron las piedras. Ella dice que siempre hubo odio hacia las clases D, pero que empeoró tras la llegada de Sera, además de los rumores sobre Ulihud, por lo que si se pone muy serio le avisará a la maestra, pero Julia le dice que no servirá de nada. En eso llega Sera, quien le dice que es muy amable por limpiar por ellas, pero que no será fácil con ella la próxima vez, así que si no quiere sufrir como ellas, debe elegir su lado sabiamente. Ariel se enorgullece de que la prota esté aguantando y se dé cuenta de que está en peligro, pero ella se echa a dormir y Ariel se pregunta cómo puede dormir tan profundamente en esa situación. Las clases avanzan y Sera ve la caja que le dio Maya mientras recuerda sus palabras sobre usarlo si estaba en peligro, y cuando lo abre, ve que se trata de una pistola. En un cambio de escena, vemos que Diasa encuentra la misma pistola en la iglesia e intenta tomarla. Cuando Yellow lo golpea y le dice que está loco, el chico pregunta por qué lo golpeó y Yellow le responde preguntando si sabe qué es esa arma, a lo que Diasa dice que no, lo cual enfada a su compañero, quien le dice que si lo toca descuidadamente, todos morirán. El chico responde que la gente no muere tan fácilmente y Yellow le dice que no, pero que un miembro del squad se vaporiza con esa pistola, pues vio con sus propios ojos que es la nueva arma que la iglesia hizo para pelear contra Ulihud y que se la dieron a Sera, por lo que entiende que los obispos no quieren hacer el trabajo sucio ellos mismos. En eso regresamos a la escuela, donde la prota es golpeada con una tiza por estar durmiendo, y mientras Sera toma el arma piensa que no hay necesidad de pensarlo dos veces. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra religión en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.